Las entrevistas con los protagonistas del momento están siempre activas en Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, auténtico periodismo de vanguardia. Bien, gente, estamos aquí en Galáctica Radio y Televisión, como siempre acercándote toda la información, la data confiable y precisa que ustedes se merecen y por supuesto con toda la última novedad que va aconteciendo en el planeta Tierra. Bueno, vamos a tratar de dialogar justamente con un familiar directo del argentino que fue beatificado en las últimas horas en el Vaticano. Realmente ustedes saben que son muy pocas las personas que llegan realmente a ser de alguna manera galardonadas, digamos, con esta investidura. Una decisión del Vaticano allí desde Roma, Italia, que realmente ha conmovido no solamente a la familia de este empresario argentino, sino a muchos de aquellos que lo conocieron por su gran trabajo dentro del mundo empresarial. Unos dicen de los pioneros en humanizar la economía, ¿no? Algo que realmente muy pocos tienen en cuenta, ¿no? Los hombres de negocios, los multimillonarios, muy pocas veces piensan en el otro, ¿no? En el resto de los seres humanos. Fundador de la Asociación Cristiana de Empresarios, primer tesorero de la Universidad Católica de la República Argentina, una trayectoria impresionante, un banquero argentino, un banquero latinoamericano que se involucró de pronto las necesidades que tienen las personas, los seres humanos. Por eso ya mismo le damos la bienvenida a un familiar directa como es Sara Crito, que además es fundadora de FUN TV en la Argentina. Bienvenida, Sara, un gusto saludarla. ¿Cómo está? ¿Cómo anda usted? Bien, bien, muchas gracias por invitarme, sí. Un gustazo, Sara. Tanto tiempo que no hablábamos. Bueno, realmente me imagino que estará toda la familia, hijos, nietos, bisnietos, todos muy contentos con esta definición que concreta justamente el Vaticano en beatificar a Enrique Shaw como realmente un hombre que ha hecho un trabajo muy claro, diferenciador a lo conocido, ¿no? Sí, va a ser el primer beato de Buenos Aires, Claro. así que hay mucha gente que está un Un poco... gran honor para todos ustedes, para la familia, ¿no? La familia no lo esperábamos porque nos decían que por supuesto que iba a ser después de Adviento y nunca nos imaginamos que iba a ser antes de Navidad, justo que mañana es Nochebuena. Claro. Y bueno, eh, yo ya sabía que mi papá era muy bueno, normal de una hija, así que... Sí. Ujú. pero todavía no ha sido beatificado. Se aprobó el decreto que va Ajá. a ser beatificado, todavía no está fijada la fecha ni el lugar acá en Buenos Aires. Es acá en Claro. Buenos Aires, sí. Ajá. Primero en Buenos Aires, cuando el cardenal Bergoglio estaba de cardenal acá, empezó a ordenar todas las causas, hizo todo, preguntaba quiénes eran los postuladores, quiénes Sí, habían sí. hecho los Ujú. papeles, pero eran casi todos de las provincias del norte y de Ceferino, de Mamantula, que había pasado muchos años, y por supuesto que el cura Brochero. Y bueno, él le dio un gran envión a todo esto porque Ajá. como un proceso que hay que ir demostrando que una persona, eh, bueno, que una persona quiso ser santo y trataba de vivir las virtudes en grado heroico. Ujú. No es que... Y ayudar a los demás, ¿no? En el tema tan Sí, sensible como es la economía de las personas, ¿no? O sea, cómo mejorarle la calidad de vida al resto de la gente, ¿no? sí, sí, no es un galardón, no es un premio, es simplemente tratar de, es una tarea didáctica del magisterio de la Iglesia que es de inspirar sobre todo a la gente joven que está por empezar Claro. un camino nuevo de la Ujú. vida a, a desear ser santos, Sí. a no desear ser... Algo que nos está faltando en el fondo, ¿no? Se ha deshumanizado Es una lucha. la vida de las personas de los últimos años. Sara, usted como hija de un hombre que tenía otro concepto muy distinto a lo que se vive en estos tiempos, cree de que hay realmente un cambio muy profundo en esa materia? Yo creo que sí, que la gente está más exigente, que ya no aguanta más a los mentirosos, a las fake news, a los Mm. vagos. Hay que ser tolerante también, ¿no? Pero lo lindo de la santidad es que realmente hay que lucharla individualmente, que todos tenemos que esa batalla, Ajá.
de tirarnos a dormir la siesta o a terminar un trabajo. Claro. Es una cosa de minuto por minuto, hora por hora, día por día. Y la iglesia lo que está tratando de inspirar. Y a mí me hace gracia porque mi abuelo A ver. es como, quería Sí. que sus hijos tuvieran siempre 10, las mejores notas de esto y lo otro. Ajá. Pero no era muy católico, sí, porque venía de otra religión Ajá. por su familia, y entonces era muy bueno, pero como basándose en sí mismo, ¿no? Que un poquito a veces me mete un poco de vanidad en eso. En la santidad es distinto, como decía recién usted, es una tarea de servicio, de caridad cristiana, de pensar en De los... solidaridad que nazca, que surja del corazón mismo de la persona, ¿no? Claro, Mm. que cada uno lo sabe. No es ser demagogo, ni meloso, ni nada de eso. Es cumplir con el deber cotidiano, hacer las cosas lo mejor posible, el que estudia. Lo que a mí me hacía gracia, porque justo mi papá y mi mamá estuvieron de novios 2 años durante la Segunda Guerra Mundial y se ¿Qué escribían cartas. momento, no? Claro, ¿en qué momento? Claro. Pero gracias a eso, que no Sí. se veían y se escribían, y gracias a eso, durante la cuarentena, una hija dijo, ay, tenemos que transcribir estas cartas, porque me parecía tan ¿Cuántos formal. hermanos son ustedes? ¿Qué? ¿Cuántos hermanos son en total 9, ustedes? pero ya 2 partieron ya al Ajá, cielo, y ajá, uno que es sacerdote, que está en África, ajá. tenía ya hace 45 años que se fue, y ya está muy acostumbrado allá, no creo que vuelva así. Claro. Así que bueno, ya somos un poco mayorcitos todos, así Mm. que no somos malos niñitos de las fotos que aparecen por ahí. Sí. Pero bueno, pero lo que quería contar era eso, que mi papá le contaba de mi mamá que su papi le daba biografías, y entonces él le decía, vos tenés que tratar de ser muy buen marino, porque entró en la escuela naval a los 14 años. Ah, muy jovencito, claro. La Ajá. escuela naval, sí, era secundario también, tenés que ser Entonces, claro. almirante, que no sé qué. Sí. Y, Le y inculcaban eso, ¿no? Básicamente. Pero él se ve sí, que tenía en la mente otra cosa, ¿no? Quería, digamos, meterse dentro del mundo empresarial, desarrollar, generar otro tipo de actividad, ¿no? Y lo fue logrando, fue dando paso a paso esos cambios que lo llevaron a ser un reconocido empresario en la Argentina y en sí, muchas partes de Latinoamérica, ¿no? sí, sí, porque fue ascendiendo en la cristalería Rigolón Berazategui, Claro. que los de Berazategui ya hicieron un festejo Ah, antes de tiempo. qué bárbaro. Lo hicieron hace 4 días, como que ya consideraban que ya estaba todo. Increíble. Sí, Ujú. me hizo gracia, yo decía, no hay que ¿Cuántos años él estuvo directamente allí en Cristalería Regoló, en la zona de Berazategui, en el sur festejar. de la provincia de Buenos Aires? Estamos hablando de esto, ¿no? De los 25 años, que ya había terminado la Segunda Guerra Sí, Mundial, hasta que se murió a los 41 años. muy joven. Qué Pero lo pena, ¿eh? que quería contar es que a mi abuelo le salió el tiro por la culata, ¿Por porque qué? ¿Qué pasó? A ver. en la carta mi papá le decía, qué maravilla, el que descubrió la penicilina, qué gran aporte a la humanidad, qué gran otra persona, o qué gran, qué sé yo, tanto que benefició, qué sé yo, el mundo, fulano de tal, o qué sé Sí. yo, pacificar. Mi abuelo le había arreglado un libro de 50 biografías, y mi papá le decía a mi mamá, pero todo es muy importante, pero más importante es ser santo. Eh, Eso es mucho más valioso, está al alcance de todo, porque no todo el mundo puede inventar un remedio maravilloso para las cosas. Ujú. No sé, eso la verdad que es un trabajo que no le toca a cualquiera. Y, y mi mamá le contestaba que no tenía tanto interés en ser santa, sí, tenía 20, 21. Al final llegaron a un acuerdo que es lindo el noviazgo, porque es la etapa de consensuar, de hacer Claro. un plan de vida, Y de, sí. de Ujú. ponerse de acuerdo. Donde uno va planificando todo el futuro, ¿no? O sea, cómo se van programando las cosas. Sí, al final mamá le dice, no, yo voy a ser Marta. Si vos querés ser María, sé vos María, que es mística, pero yo quiero ser Marta. Ajá. Y a mí me gusta cocinar y qué sé yo, qué sé cuánto, pero que le gustaba cocinar una comida media rara. Sí. Entonces ya estaban hablando de la comida que mamá iba. Qué bárbaro. Yo no puedo creer, y las cartas esas son un tesoro. Una pena que con el celular ya no existan más las cartas, ¿no?
porque atrás de las cartas se ve el telón de fondo de lo que iba a Claro, suceder. ahí pasa toda la cuestión emocional del ser humano, ¿no? O sea, la vivencia real, los sentimientos, ¿no? Los Sí, sentimientos sí, verdaderos. sí, sí, no, y mi papá le contestaba, bueno, te prometo que yo voy a comer cualquier comida que me pongas adelante de mío, no te voy a protestar nada. Mamá también viva, ¿no? Ella ya quería Sí. ser Marta, pero que quería hacer lo que quería. Y después mamá le decía por las cartas también, que me hizo muchísima gracia, que era hija única, su mamá se había muerto cuando era ella muy chiquitita, entonces mi abuelo era muy dominante. Antes los padres eran muy Sí, dominantes. sí, claro. Ahora esto está mal visto, pero bueno, se han ido a veces al otro Otras extremo. épocas, otros tiempos, otra manera de pensar, ¿no? Como, Otra época, otra manera de pensar, tal vez otra manera de inmiscuirse en cuidar verdaderamente, auténticamente a los seres queridos, ¿no? sí, hay que ver un equilibrio, ¿no? Mm, Tampoco, los chicos necesitan el acompañamiento y todo eso, no se los puede largar a la calle solo porque los matan claro. directamente. Entonces, ¿qué estaba por contar? Ya Esas vivencias que tenían sus papás, ¿no? O sea, cómo digamos, Entonces, compartían, yo quiero libertad, porque sí. mi papi, el papi era la hija única, no me deja ni respirar, no puedo salir, no sé qué. Entonces papá le decía, bueno, cuando nos casemos vas a tener la libertad completa, completa. Lo único que quiero es que me digas qué hiciste con la libertad. Ahí está, claro. Bueno, te la doy, pero contame, ¿no? O sea, quiero Ya conocer parte de eso, ¿no? Qué estaban tema, ¿no? tantos procesos. Qué manera de pensar, de planificar la vida de los seres queridos de otra manera. Ahora, ¿usted cree que él en algún momento se imaginó que podía llegar a ser reconocido de esta manera, a ser beatificado? Creo que haya pensado en eso. Ujú, Él tenía plena conciencia de que los científicos no han podido ser ni un yuyo, ni una hormiguita, ni una flor. sí, Él sentía eso de un marino, ve el mar, ve el horizonte y se siente una hormiguita. sí, Y que de Dios venimos y a Dios vamos. Y entonces él se convirtió tipo a los 18 años. sí, Porque hay que pasar de la fe infantil a una fe adulta, ujú, voluntaria, sí. que, que nadie puede tomar un vaso de agua por otro. Y se entusiasmó muchísimo con la doctrina social de la iglesia. Le Ujú. encantó ¿Cómo fue unir. esa idea que él tiene de pronto de inmiscuirse también en el tema educacional, meterse, digamos, en lo que es la generación de un complejo educativo tan importante como lo fue la Universidad Católica Argentina, ir atravesando esos procesos y llegar a ser el primer tesorero de una comunidad educativa católica, cristiana, de esta envergadura? Sí, la verdad que mucha gente me pregunta, pero ¿cómo pudo hacer tantas cosas? Ujú, Y cómo pudo ser un buen padre de familia para ustedes? Y bueno, yo le digo, bueno, que mi papá era muy ordenado, entonces si había en la fábrica había algún negocio que celebrar, él decía, no puedo acompañarlos porque tengo un compromiso previo que era comer con sus hijos. ajá, Él valoraba muchísimo estar sí, con nosotros. ujú, Él valoraba muchísimo. No lo incomodábamos y nosotros nos dábamos cuenta que a veces un poco la irritábamos a mamá que estaba todo el día ahí. Bueno, es distinto y venía papá silbando y qué sé yo, abría la puerta. ujú, Era realmente como una fiesta. Él, sí, como había perdido a la madre a los 4 años, no había tenido eso. claro. Entonces es como, en su escala de valores, para él eso era Fundamental, claro, era la base de todo, ¿no? sí, El sostén un poco sí, también de su forma de ser y de ver cómo generaba distintos tipos de sí, emprendimientos y cómo de alguna manera también transmitía cierta tranquilidad como para ver de colaborar con la gente que lo rodeaba, ¿no? sí, sí, yo creo firmemente que el Espíritu Santo le soplaba, porque si Ujú, no, imposible ver las cosas que hizo, pero él cada minuto lo valoraba, cada hora, cada día, de jugar con nosotros, de los domingos, especialmente entretenernos. eh, no perdía el tiempo. ujú, Sencillamente hay gente que pierde mucho tiempo, qué sé yo, en un vacío. sí,
una cosa es... Ocupaba en cosas insignificantes, ¿no? Sí, Qué bueno que él haya tenido ese don y que se lo haya podido transmitir a ustedes también, ¿no? ¿Qué es lo que más usted recuerda de los momentos de charla así tan personal que seguramente mantenía usted con él? sí, siempre, ¿Qué? siempre me preguntan eso y es lo que me preguntaban también en el tribunal cuando tenía que Ajá, hacer mi testimonio, porque sí, hubo como 400 testimonios, porque 400 testimonios. sí, se empezaron a recoger y todavía estaban vivos. Al poco tiempo se fueron muriendo todos, claro, pero estaban, bueno, fue el primer postulador, el vicepostulador, después a una hermana, a los amigos de mi papá, también ¿Quién yo fue, iba. recuerda quién fue el primer postulador en este caso? Ay, primer postulador que Juan Cabo, que la verdad que lo que hizo fue tremendo, porque acá estábamos a ciegas, no Sí, había causas, directamente no había causas. ajá. Solamente San Héctor, pero a los 3 años había ido a España y murió mártir de la Guerra Civil Española, que ahí Sí, parece que murieron muchísimos, mataron a muchísimos sacerdotes y sí. religiosas. Ujú. Y él era salesiano, no, de La Y Salle. cómo era la relación? ¿Tuvo un contacto, digamos, muy particular, usted, el resto de la familia, con el Papa Francisco, con Jorge Bergoglio en su momento? Porque yo recuerdo cuando lo entrevisté allí en el Vaticano, en Roma, gracias a la gestión que había hecho Monseñor Guillermo Karcher, que muy gentilmente me facilitó el acceso para estar cerca y poder saludarlo. Algunas de las cosas que yo le pregunté justamente fue esto, ¿no? Del tema de la beatificación de Yahweh en la Argentina. Me dijo, es un tema pendiente, ¿no? Como otras cosas, porque fueron un par de minutos nada más que teníamos cada uno de los que estábamos allí para saludarlo. ¿Usted cree que él investigó, evaluó en su momento lo que hizo su padre? Y sí, está todo firmado por él. Ajá, El primer grupito, lo que pasa es que estaba en la época de Juan Pablo II y Juan Pablo II fue compañero del seminario del padre Jorge Mejía, ajá, que después fue cardenal, ¿no? sí. Y Juan Pablo II amaba a Maximiliano Kolbe, a unos santos polacos y todo Ajá, eso, y veía que las carpetas estaban llenándose de polvo, claro, no se ocupaban mucho. sí, Y cuando fue papa dijo, ay, no, realmente esto es inspirador, no será parte de las Sagradas Escrituras ni del catecismo de la Iglesia Católica, pero realmente pasan un mensaje positivo y que va a ayudar a la gente. Y bueno, decía que al principio, cuando iba casi todos los días al dicasterio que se encargaba de las cosas, y dice, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? Y los hizo correr a todos los que estaban encargados de las causas. sí. Y el padre Mejía sabía, y entonces vino acá y le dijo a los de Buenos Aires, a los de ACDE, Asociación Cristiana, que hagan los papeles. Por supuesto que nadie sabía qué quería decir eso de hacer los papeles, estaban todos a ciegas. Pero bueno, de a poquito también se dijeron, bueno, hagan las entrevistas a los conocidos, Ujú. empiecen con eso. No, un esfuerzo titánico, por suerte se pudo hacer, porque el tiempo pasa y los testigos se mueren. Claro, ahí está. Los testigos no podían decir ningún adjetivo calificativo y tenían que hablar sobre una virtud cristiana en grado heroico. Impresionante las cosas de los marinos, impresionante los testimonios de eso, Ujú. impresionante los testimonios de la fábrica. No hacía nada raro mi papá, pero lo hacía, y la gente se da cuenta que lo hacía como intensamente, como disfrutando ese momento Ujú. de esto, aunque había problemas, esto se interesaba realmente de hacer las cosas bien y se dan Y cuenta. buscarle la solución, porque a veces los problemas están ahí y no le dan respuesta, no le dan solución, ¿no? Lo Sí, que vemos en la cotidiana de los dirigentes políticos, de los funcionarios, que bueno, hablan mucho y que en la práctica hacen muy poco para favorecer la calidad de vida de la gente, ¿no? Eso es lo más valedero de todo. Yo siempre digo esto, ¿no? Qué bueno cuando tenemos dirigentes que son muy pocos, o empresarios, o funcionarios que se preocupan para resolver los problemas de la gente, ¿no? sí, él decía que una empresa era comunidad de vida. Y los marinos, La responsabilidad social empresarial, vio que tanto se habla en estos últimos años, ¿no? Que tan engañosa, ¿no? Qué lástima, qué penoso que se haya perdido eso, ¿no? El fondo de la cuestión de la responsabilidad empresarial, de solidaridad
el otro, ¿no? Con el trabajador, con el hombre que acompaña el proceso de crecimiento de las empresas, que en muchos casos no se tiene en cuenta, ¿no? No creo que eso sea así, porque se han dado cuenta que cuando hay empresas donde se están pegando trompadas todo el tiempo y hay conflictos internos, y qué sé yo, se funden, directamente se funden. Entonces ahora hay como Más psicólogos. concientización en eso, ¿no? Sí, o sea, hay otra visión de la realidad. Sí, y también que no tiene que contaminar el ambiente, Claro. que hay esa gran interdependencia que hay con la sociedad, de los Sí. proveedores, de los clientes, Ujú. que el que roba, el cliente no vuelve más. O sea, ahora hay mucha conciencia de la responsabilidad. Claro. El Antes no. maltrato, el mal servicio, que muchos todavía siguen especulando con eso, ¿no? Por eso a veces uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿No aprenden, no toman conciencia de estas cosas? Porque está en Sí, juego, lógicamente, la marca, la imagen de la compañía, ¿no? no, sí, pero si ponen una cosa de mala calidad, se funden, nadie más los Mm, compra. Además, la gente habla y dice, no, este es un estafador, la remera se claro. me destiñó, qué sé Sí. yo. Hay mucha información ahora Mm. y gracias a Dios. Pero, por ejemplo, tengo una anécdota graciosa, A ver. que este Juan Cabo justamente había trabajado en la cristalería Rigoló, por eso conocía mucha gente Ajá. que trabajadores de ahí y levantó muchos testimonios. Y él era administrador de empresas, entonces era amigo de papá y papá le dijo, bueno, mira, se fue un viejo seguramente ese día, podés venir a trabajar acá y bueno, y él, ay, qué lindo trabajar con un amigo. ¿Y qué le dice mi papá? Mira, acá la higiene de los baños es un horror, porque eran 5.000, más o menos 5.000 Mucha personas. gente, claro. Ujú. La mayoría Hubo hace un tiempito atrás un inconveniente con un obrero que tuvo un accidente. ¿Usted tomó conocimiento de esa situación, de lo que pasó justamente con un obrero ahí en la cristalería Rigoló? sí, estaba pendiente de todo. Ajá. ¿Y qué Pero pasó al final? ¿En qué quedó ese tema? sí, no, estaba muy pendiente de todo y todos se dan cuenta. Es imposible estar así hablando todos los días con 5.000 personas, pero Claro. eran 3 turnos, ¿no? Ajá. Y la teoría accionaria era norteamericana. Ujú. O sea que todo, por suerte, está por escrito porque había que hacer los informes para allá. Ajá. Por el tema de la Pirex, desde antes que yo naciera, ya hacían convenios por las patentes, ¿no? Ajá. Pero bueno, este amigo casi se va, porque mi papá cuando le dijo eso, dijo, no, ni pienso, bueno, eso le parecía degradante. Le Sí. costó bastante, lo logró, ¿no? Ujú. Ahora una fábrica que tenga un baño que no esté correctamente limpio, no es que todo el mundo se enoja por el COVID y todo eso, ya se sabe que es peligroso para todos. Sí, sí. Eh, Ujú. Eran otras épocas, ¿no? Otras épocas, pero él como de vanguardia se preocupaba por ese tipo de detalles, por el tema de si jugar al fútbol o no, qué sé yo. No, era la parte, él no era como que la fábrica, el único objetivo es ganar la ganancia lucrativa. Ujú. Él veía que también es una manera constructiva de hacer cosas lindas. A él le encantaba. Claro, antes había platos enlosados, bueno, Era otro tipo, era toda una línea más artesanal, ¿no? Muy distinta. Se trabajaba con otro tipo de elementos, si bien, bueno, hoy por hoy hay una actualización, una modernización interesante, era un estilo mucho más artesanal. Pero bueno, lo importante, Sara, es que realmente está ahí definido el tema y me imagino que para ustedes esto será una gran alegría para la familia, para los amigos, así que bueno, felicitaciones por eso. ¿Tardó? ¿Cuánto tiempo estuvo la gestión, la tramitación? A ver, ¿tiene uy, idea usted cuánto llevó esto, cuántos años? coño, como 27, desde que Mejía les dijo que empiecen los papeles, como Sí. 27 años. Casi Porque, 3 décadas, vamos por ahí más o menos. porque Bueno, pero tardó, pero llegó por lo menos. Está, ¿eh? es que hacer una entrevista, por ejemplo, a un viejito, que yo ayudé porque además me gustaba ver a los Sí. amigos de mi papá que todavía estaban lúcidos, Ajá. entonces pedirle, hola, una entrevista, tomar un tecito, todo lleva su ¿Qué le tiempo. parece? Por Es supuesto. gigante, ¿no? Pero Bueno, me encanta realmente que al final ustedes tengan esa alegría, esa satisfacción. Les mando un gran cariño a usted, a toda la familia, y bueno, a disfrutar de esta beatificación que costó, pero llegó tarde, pero seguro, por lo menos, ¿eh? Un gran cariño, Sara, para usted. ¿Su marido todo bien?
Todo bien, por Bueno, suerte. mándele un gran abrazo. Yo en algún momento pasé también ahí por Radio Cultura. Tengo lindos recuerdos. Dígale que siempre lo recuerdo con mucho afecto. Así que bueno, un gran abrazo para todos ustedes, para la familia, y disfruten de este lindo momento, ¿eh? Bueno, muchas Felicitaciones. gracias. Gracias, muy gentil, ¿eh? Bueno, ustedes la escuchaban a la hija justamente de Enrique Shaw, que fue beatificado por el Vaticano en los últimos tiempos. Realmente es una gran satisfacción, por supuesto, para la familia y para todos los latinoamericanos, específicamente para los argentinos. Seguimos con más información aquí en Galáctica Internacional.